Muy buenos días, estamos aquí en Reavivados por su palabra, con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este día nosotros vamos a revisar un consejo muy importante que tiene la Biblia. Ustedes saben, la Biblia, la palabra de Dios, pues tiene consejos para muchos aspectos de la vida del ser humano. Y nosotros debemos ir con atención, prestar especial interés en la palabra, porque la palabra quiere enseñarnos a cómo debe ser nuestra vida, como les digo, no solo en un aspecto, sino en todos los aspectos, ¿no? Y una de las cosas que Jesús habló mucho a sus discípulos y a las personas que le oían era sobre el uso de la riqueza. ¿Saben? Incluso Jesús llegó a comparar la salvación con el dinero o con un gran tesoro en el sentido económico, como que para que podamos comprender, porque el ser humano da mucho valor a lo económico y eso es innegable. Entonces por eso Jesús en muchas ocasiones contaba esa parábola de un hombre que va a comprar una perla o que se encuentra un tesoro, etcétera, etcétera, ¿no? Y es tan interesante. Entonces ahora pone una parábola que es de un hombre que es administrador de bienes, es decir, había un importante hacendado, un hombre importante, y este hombre deja a un administrador. Pero el administrador se da la buena vida, derrocha, no se preocupa por los bienes de su señor. Él sabe que le van a pedir cuentas, así que él intenta ponerse en paz por lo menos con los deudores de la hacienda. Así que le llama a uno y le dice, bueno, tú me debes una cierta cantidad de dinero, pues vamos a rebajarte un poco la deuda y vamos a poner aquí que tu deuda está saldada, ¿no? Y le decía, bueno, vamos a ir cobrando en aceite, en trigo. Él iba cobrando. Y entonces el señor hacendado pues elogia esta actitud, ¿no? Dice el verso 8, pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Esta astucia fue algo que fue loable, ¿no? Fue loable. Por eso le dice en el verso 10, el que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Y el verso 11, pues si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? En otras versiones dice las cosas eternas. Es interesante lo que dice el texto, porque nos está pues llamando a ser personas que actuemos con integridad con los bienes que el Señor nos ha entregado. Él dice, estas cosas son bienes mundanales, obviamente, y haces bien en tenerlos, en administrarlos, pero mira, solo eres un administrador. El dueño está en el cielo. Y él dice, yo te pido que tú seas fiel administrador de los bienes que yo te di. De todos los bienes. Y está hablando de cosas materiales, exactamente, ¿no? Entonces él dice, si ustedes no son fieles en lo poco, ¿cómo quieren mucho? Dice el Señor, ¿no? Si ustedes se les ha confiado cosas mundanales y no pueden administrarlas, ¿cómo les confiaremos los bienes eternos, las riquezas verdaderas? Dice el Señor. Entonces, Él nos está llamando a un discipulado donde al estar unidos a Cristo, nuestra vida puede ser integral. Quiero que reflexiones esta mañana. ¿Cómo usas tu dinero? ¿Cómo usas las cosas que tienes a tu alrededor o que has podido adquirir? Sean muchas o sean pocas. ¿Las usas para glorificar su nombre? ¿Las usas para honrar lo que el Señor, como el Señor quiere, que le honres a Él? ¿O la usas solamente en tus deleites? ¿O la usas para malgastar? ¿O la usas solo para queriéndote endeudar y pagar siendo esclavos de deudas? El Señor te anima esta mañana a que seamos fieles administradores de sus bienes, porque Él quiere que, por supuesto, no vivamos endeudados. Él anhela que vivamos tranquilos con lo poco, con lo mucho que tengamos, dando gloria a su nombre. Así que esta mañana vamos a orar y a clamar para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Querido Dios, te queremos agradecer porque hay consejos para todo en tu palabra. Y en tu palabra hemos de encontrar este consejo sabio. Debemos actuar con inteligencia. No tenemos, Señor, vamos a ti a clamarte inteligencia y sabiduría para que nos ayudes, oh Dios, a administrar bien los bienes que nos diste, sean muchos o sean pocos, Señor. Por favor, ten la bondad de darnos una mente sabia, oh Dios, un corazón dispuesto, oh Dios, a servirte y a hacer tu voluntad. Oh Dios, acompáñanos esta mañana en el nombre bendito de Jesús. Amén. Un excelente día.